¿Encuentran bien, hermanos? Bueno, me alegra de verlos. Creo que la mejor decisión que puede tomar un creyente es respetar el día del Señor, honrar el día del Señor. La Biblia llama a el día domingo día del Señor y lo dice así en la Biblia. Así que los otros días, aunque Jesús enseñó que el Señor es Señor de todos los días, pero los otros días nos dio el Señor para que hagamos todas nuestras labores, pero este día en especial es para venir a disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, no venimos ni con carga, ni con obligación, ni que nos cueste, porque en lugar de ser una dificultad, es una delicia venir a la presencia de Él. Bueno, no se lo digo por mí, no sé si para usted es descanso, es renovación, es sanidad, restauración, encontrar al Señor. Desde la conversión, desde el primer día que conocí los caminos del Señor, fuimos enseñados y aprendí que el día del Señor es para eso, para honrar a Dios, así que difícilmente me abstengo de ir un domingo y mucho menos ahora haciendo el ministerio pastoral, ¿no? Si alguien debe venir es... ¿Por qué debo ir a la iglesia? Porque usted es el pastor, me decía mi esposa. Ok, así que sí. Bien. Estuvimos hablando el domingo anterior para los que estuvieron o los que se conectaron entre semana a través del canal. Estuvimos hablando con respecto a soy ahora soldado, aunque empezamos siendo ovejas. Fui oveja, ahora soy soldado. ¿Sí? ¿Recuerdan eso, verdad? Los que estuvieron hace 8 días. Los pastos delicados, donde fuimos alimentados, donde conocimos inicialmente al pastor que nos encontró, ahora se han convertido para nosotros en lugar de entrenamiento, en la base de entrenamiento, porque ahora somos soldados. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Así que todos nosotros empezamos siendo ovejas con piel de oveja. Ahora, ¿cuándo nos encontró el Señor? ¿Qué tipo de ovejas éramos? Perdida o descarriada, porque no estábamos en el redil, nos habíamos apartado, y toda oveja que se va o que se descarría, ¿cómo la encuentra el Señor? Periquebrada, herida, maltratada, ¿sí? Por eso es necesario cargarla de regreso, porque normalmente casi que no podemos ni caminar, ¿sí? Luego que estamos conociendo al pastor, alimentados, restaurados, entonces llega el momento donde hay que cambiar la piel de oveja por el uniforme de soldado, porque ya hay que comenzar a pelear las batallas, ya hay que comenzar a usar armamento, ya hay que comenzar a discernir, ya hay que comenzar a cumplir misión. Sobre todo eso, todos debemos cumplir ¿qué? Misión. Y la ovejita no está para cumplir misión. La ovejita está para coma, duerma, engorde, ¿sí? Y disfrute. Y solo lo que hace es pedir y pedir. Pero el soldado ya recibe entrenamiento para también ofrecer. Así que diga, no vivo para engordar, vivo para conquistar. No es que no esté de acuerdo con que usted suba de peso, pero no se suba tanto porque le va a hacer daño. ¿Cuál es nuestra conquista? Que el reino de Dios sea establecido. ¿Dónde debe ser establecido el reino de Dios? Primero en mí, en mi casa, en mi comunidad, en donde estoy trabajando, en el país, y todavía nos queda mucho por establecer el reino de Dios. Así que cada uno de nosotros somos militantes del ejército de Dios. Ahora, como militantes, como soldados, una de las primeras cosas es reconocer
quién es el que nos dirige. ¿Sí? ¿Quién es quién, hermanos? ¿Quién es? ¿A quién le rendimos cuentas? Porque un soldado rinde cuentas. Un soldado no toma, no hace lo que le parece, sino que sigue instrucciones. ¿Estamos, hermanos? Las ovejitas no siempre siguen instrucciones. Algunas aprenden a seguir instrucciones, pero en su gran mayoría las ovejitas hacen lo que se les... ¿Sí? Hágase adelante. No, me hago aquí. Venga aquí. No, ok. No entro en explicación. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Reconocer quién nos dirige en la batalla. Esto es importante. Me gusta este texto. Si tiene su Biblia, por favor. Si no, entonces creo que en la pantalla tenemos. Si no, está bien, ok. Josué 5, voy a leer desde el verso 13. Aconteció que cuando estaba Josué cerca de Jericó. ¿Cerca de dónde? Jericó, alzó los ojos y vio, aquí en la versión 20 dice un hombre, no sé si en esa versión dice un hombre o un varón. ¿Sí? Vio a un hombre que se hallaba delante de él con una espada, ¿qué tenía? Una espada desenvainada en su mano. Desenvainada en su mano. ¿Qué significará tener una espada desenvainada? Lista, fuera de su vaina o fuera de eso. No está hablando de un fusil, porque no era el armamento en ese entonces. El armamento principal en los días de Josué era ¿qué? La espada. Pero ya cuando está salida de su vaina en la mano, quiere decir que está listo para la pelea, para el ataque. Y así estaba la persona que está frente a Josué. Josué se le acercó, pero usted va a entender que ese acercamiento es muy sigiloso, porque Josué no sabe quién está frente a él, si es un amigo o es un enemigo. Entonces Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La pregunta de Josué. Y en su Biblia, ¿qué respuesta hay? Verso 14. ¿Qué dice? Respondió él, o dijo no, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército del Señor. Entonces Josué se postró en tierra. ¿Qué hizo Josué? Se arrodilló. Ahora, el término arrodillarse, a diferencia de postrarse, cuando uno se arrodilla, normalmente las rodillas están en el piso y las manos arriba, pero cuando se postra, también las manos se van al piso. Normalmente la frente también va al contra el piso. Entonces es una mayor rendición. Es un tipo de humillación. Y que un hombre vestido de militar dirigiendo al ejército como Josué tenga a otro militar y decida postrarse, está reconociendo a ese que tiene ahí de un rango superior. Pero no solo se inclinó, no solo hizo alguna venia, sino que se postró. Wow. ¿Y qué dijo? Se postró rostro en tierra y le adoró y dijo, lea lo que dice ahí. No, ¿qué le dijo Josué? ¿Qué dice mi señor a su siervo? ¿Sí? El príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué, así, de inmediato, ¿qué hace el soldado? Sigue instrucciones, obedece. Si le dicen, descálcese, ¿qué va a hacer? Descalzarse. ¿Sí? Si le dicen, póstrese, ¿qué va a hacer? Postrarse. La ovejita no. Ay, pastor, aquí no practican el amor de Dios, dice la ovejita. Sí. Sí. Ay, pastor, déjeme aquí. No me moleste. Ok. Miren, Jericó, escuche esto. Jericó es la primera ciudad para conquistar.
Todavía no había comenzado la conquista, es la primera. Si usted fuera un estratega militar o usted fuera o estuviera al frente de un grupo, ¿empezaría por la ciudad más difícil o por la más fácil? La más fácil. Pero Jericó es la más difícil. Ahora, cuando en la Biblia algo es primero, ¿qué nombre toma lo primero? ¿Cómo se llama lo primero? La primicia. Y según estudiamos la primicia, ¿a quién le pertenece? A Dios. Por lo tanto, esta primera ciudad que era primicia, todo lo que iba a ser ganado iba a ser del Señor. Pero el Señor la puso la más difícil. La única que tenía muralla en ese entonces, la que estaba pero bien cerrada, la que tenía militares y demás, empezaron por lo más difícil. ¿Sí? Empezó por lo más difícil. Pero antes de comenzar a conquistar las otras ciudades, Josué tenía que entender que no era él, escucha esto que voy a decirle serio, no era él el que iba a liderar al pueblo para la conquista, sino que venía de parte de Dios uno superior a él que lo iba a dirigir. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? ¿Quién estaba delante de Josué? Un superior. La pregunta de Josué, ¿a qué grupo perteneces? ¿Eres enemigo o eres amigo? Y él le dice, ni enemigo ni amigo. Yo estoy aquí no para seguirte, yo estoy aquí para dirigirte. Yo estoy aquí para ir delante tuyo. ¿Escuchó lo que acabo de decirle? Josué tuvo que aprender que quien dirige el ejército de conquista es el Señor mismo. Ahora, ¿quién es este príncipe con la espada desenvainada? Josué dijo de él, mi Señor. Y le dijo, ¿yo soy qué? Tu siervo. Yo soy tu siervo. Así que delante de Josué está el príncipe, está el Salvador, está el Rey de Reyes, está el comandante principal del ejército celestial, está el que la Biblia llama el ángel de Jehová, ¿sí? Está el que vuelve y dice que el verbo se vuelve ¿qué? Carne. Está Jesús mismo delante de él. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Está él. Y tiene una espada, una buena espada. Un militar, un guerrero con su espada afuera, está en posición de ataque. No estoy aquí para ayudarlo. No estoy aquí para seguirlo. Estoy aquí para dirigirlo. ¿Escuchó lo que acabo de decirle? Usted y yo debemos reconocer quién es nuestro comandante. ¿Quién es el que dirige nuestras batallas? ¿A quién le rendimos cuentas? ¿Quién es el que debe decirnos qué hacer y qué no hacer? ¿Estamos, hermanos? Esto sucedió antes de que cualquier ciudad fuera ¿qué? Conquistada. De ahí en adelante, usted va a leer todo el libro de Josué y va a encontrar una particularidad. Josué no hizo ningún movimiento militar sin primero consultar a Dios. Porque desde el principio aprendió algo importante. Usted no dirige, lo dirijo yo. Ahora, escúcheme una cosa. El hecho que estuviera la desenvainada la espada, el hecho que estuviera así, significaba para Josué, o usted me hace caso, o usted muere. Escuche lo que usted me hace caso, o usted se quita, usted muere. Y entonces él se humilla y ya, ok, yo no estoy pidiendo que me ayude, yo estoy pidiendo es, diríjame y yo soy el que paso al segundo orden. Cuando usted y yo queremos hacer algo, o vamos a hacer misión, o nos vamos a encargar de restaurar un hogar, o quien nos dirige es el Señor. Debemos reconocer quién nos está dirigiendo. No quieras tú dirigir la guerra. En tiempos actuales Dios nos va a dirigir a través de Cristo o a través del Espíritu Santo
pero Él es el que va a ir delante. ¿Eso está claro para usted? Quiero repetirle, si usted se pone adelante dirigiendo las cosas, la va a embarrar, se va a equivocar, ¿sí? Se va a equivocar. Cuando David hizo intentos de hacerlo él, no lo hizo bien, y entonces tuvo que aprender. ¿Estamos, hermanos? Ahora, déjeme hablarle de la espada. Ese es el tema principal hoy, la espada. ¿Qué tienes en tu mano? Debemos tener, un soldado debe tener espada. ¿Qué significa esa espada? En la armadura que estuve explicando en Efesios capítulo 6, verso 17 dice, tomad el casco de la salvación y la espada, y aquí le llama la espada del Espíritu, y explica, ¿qué es qué? La palabra de Dios. ¿Qué tiene usted en su mano? La espada. ¿Cómo se le llama a esta espada? La palabra de Dios. Pero le da una particularidad. Dice que esta es la espada ¿de quién? Del Espíritu. ¿Y ese Espíritu está con minúscula o con mayúscula? Cuando usted vea en la Biblia la palabra Espíritu con mayúscula, no se refiere a su Espíritu, se refiere al Espíritu de Dios. ¿Sí? Es decir, que para que usted sea hábil en su mano para usar la espada, ¿quién necesita? El Espíritu Santo que lo dirija. Porque si usted se pone ahí como un soldado loco, se va a hacer daño a sí mismo y le va a hacer daño a otros por usar mal la espada que está en su mano. Ahora, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, en la mano del soldado, dentro de toda la armadura, escuche, dentro de toda la armadura que usted lee en Efesios 6, usted lee, por ejemplo, que está el casco de la salvación, que está la coraza de justicia, que está el cinto de la verdad, que está el apresto del evangelio, el calzado, el escudo de la fe. Pero cuando se refiere a la espada, usted va a entender que la única pieza que es para contraatacar es la espada. Lo demás piezas son para defensa, para protección. El casco es para protección, la coraza es para protección, los zapatos para protección. Pero para ya contraatacar es ¿qué? La espada. La espada. Por eso tiene que usted ser responsable en usarla de manera adecuada. ¿Estamos, hermanos? Es indispensable que todo soldado tenga su espada. No es una navaja, no es un cuchillo, no es un machete. ¿Es una qué? Espada. ¿Sí? Y dice que la espada es la palabra de Dios. ¿Qué está en sus manos? La palabra de Dios. ¿Y cómo se le llama? Espada del Espíritu. Pero espérese un momentito, quiero hacer la figura bien. Josué se encontró con un soldado que tiene una espada ¿qué? Desenvainada, y él se presenta como el príncipe. Josué se arrodilla, se postra, reconoce, y de ahí en adelante ese príncipe le va a dirigir en sus conquistas. ¿Estamos, hermanos? Cuando usted está ante la palabra del Señor, frente a usted está el príncipe del ejército de Dios con la espada desenvainada. Es de vida o muerte. O usted hace caso, o usted resulta muerto por el mal uso. ¿Sí? No sé si me hago entender con esto. Pero una cosa es que usted, escúcheme, que usted caiga sobre la roca para que lo sostenga, y algo muy diferente, que la roca caiga sobre usted. La piedra que desecharon los edificadores. Una cosa es que usted esté sostenido, y otra cosa es que la roca lo aplaste. Yo no tomo responsabilidad por usted, pero yo he decidido que la roca me sostenga. ¿Estamos? La espada está desenvainada, cuidado, cuidado. Ahora, déjeme decirle algo más sobre la espada. Esta espada es diferente a las demás porque la Biblia la presenta como aquella que tiene doble filo.
doble filo. Es decir, que cortante por ambos lados. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Note lo que dice bien el texto. Y más cortante. Está por encima de cualquier arma convencional, porque esta tiene doble filo. Y note la característica que ahora da la Biblia en Hebreos. Y penetra, ¿sabe qué significa eso, no? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas. ¿Sabe qué son los tuétanos? ¿Qué son los tuétanos? Lo que va por dentro del hueso y que va hasta allá. Dice, y que penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al describir la espada de esa manera, doble filo, muy penetrante, muy peligrosa, más penetrante que cualquier otra espada, entonces nos está diciendo, hay que tener cuidado en su uso. Usted debe conocerla y debe aprender ¿a qué? A manipularla. No sea que en lugar de querer salvar a su esposo lo mató. No sea que en lugar de querer ayudar a los hijos. Porque cuando hay creyentes que no hacen uso correcto de la espada, de la palabra de Dios, crían a sus hijos como enemigos del evangelio. No los salvan, los pierden. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque usó todo el tiempo la palabra para golpear el alma de sus hijos, para causarles rebeldía, y entonces en lugar de ayudarles, cuando un militar usa su autoridad de manera abusiva o abusa de su autoridad, crea rebeldía. ¿Estamos, hermanos? Y por eso hay que tener mucho cuidado. Espada muy afilada, muy cortante. ¿Qué puede significar para usted? ¿Qué puede significar para mí que tenga doble filo? Déjeme darle mi interpretación. No lo obligo a que sea la misma que usted quiera tener, pero déjeme decirle, para mí, que tenga doble filo significa que todo lo que ella quiere hacer, lo hace primero en mí para luego hacerlo en el otro. Es decir, para mí significa que si la espada me transforma a mí, va a poder transformar a otros. Que si la espada me sana a mí, va a poder sanar a otros. Que si la espada me quebranta a mí, va a quebrantar a otros. Que si la espada me libera a mí, va a liberar a otros. Pero es importante que todo lo que ella vaya a hacer, primero lo haga conmigo. Es decir, que si algo pasa conmigo, algo va a pasar con mi hijo, algo va a pasar con los que están conmigo. ¿Estamos? En otras palabras, yo no voy a poder hacer que la palabra cause su efecto en la iglesia si ella no está produciendo algo en mí. Y entiendo de esa manera que signifique espada de doble filo. Primero tiene que ser conmigo para que luego ocurra ¿qué? Con otros. Es decir, que la espada pruebo que es capaz si ocurre algo conmigo. ¿Estamos, hermanos? Y en estos años que he caminado sirviendo y siguiendo al Señor, esta palabra, esta espada ha liberado mi vida, me ha sanado, me está transformando, me está cambiando y me he atrevido a predicarla sabiendo que sí puede hacerlo, porque ya lo está haciendo conmigo. Amén, lo está haciendo conmigo. Amén. Mire lo que dice en 2 de Timoteo 2, 14, 15. Aconséjales esto. 2 de Timoteo 2, 14, 15. Aconséjales. Y requiéreles encarecidamente delante del Señor. ¿Qué es lo que les requiere? Que eviten las discusiones, que para nada aprovechan, sino que solo sirven para confundir a los oyentes. Procura, verso 15,
con diligencia presentarte ante Dios aprobado. ¿Y qué le llama Dios aprobado a alguien? Como obrero que no tiene que avergonzarse, que expone o que usa bien la palabra de verdad. Ser aprobado es usar la palabra de manera correcta. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo? Mire, no use la Biblia para discusiones tontas, necias. No se deje llevar por eso. Si alguien quiere discutir, mire, yo no tengo tiempo para eso y para eso no voy a usar la Biblia. Lo que yo sé de ella no es para ponerme a pelear, ¿sí? Úsela correctamente. Escuche esto. Vive lo que dices y tendrás autoridad en lo que haces. Vive lo que dices y tendrás autoridad ¿en qué? En lo que haces. Por eso es que en Deuteronomio, cuando Dios les habla a los padres sobre la manera en que van a transferirle a sus hijos la palabra de Dios, primero dice esto: y las palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Porque como es de doble filo, si transforma el corazón del padre, transformará el corazón del hijo. Si libera al padre, liberará al hijo. Si obra en el padre, obrará, porque es de doble filo. Pero hay padres que quieren que sus hijos se comporten como dice la Biblia y ellos son paganos y no se comportan como la Biblia dice. Si no ocurre con usted, no va a ocurrir con su hijo. Ahora, por la misericordia de Dios, algunos hijos encuentran su relación con Dios y entonces ya no están bajo el modelo de sus padres, sino bajo el señorío del príncipe. Y por eso su salvación y su vida se define así. Apocalipsis describe al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, con una espada saliendo de su boca. Apocalipsis capítulo 1, versos 10 y 11. Apocalipsis 1, 10 y 16. En el día del Señor, el Espíritu vino sobre mí y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Luego el verso 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era resplandeciente como el sol cuando brilla con todo su esplendor. Esta descripción del Hijo de Dios con una espada, ¿en dónde? Saliendo de su boca. ¿Cómo es que relaciona la espada con la boca? Porque la palabra de Dios tiene que ver con lo que se habla. Es decir, existe un lenguaje del reino que debemos usar de manera adecuada. Nosotros, escúchenme, nosotros ya no debemos hablar o como hablábamos antes o como hablan los demás. Porque el lenguaje que ellos hablan no es un lenguaje de honra, no es un lenguaje del reino. Si hay algo que deba distinguirnos a nosotros como cristianos, es nuestra forma de ¿qué? De hablar. Ahora, déjeme decirle por qué. Porque lo que nosotros hablamos revela lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón se sale por la boca. Si todavía usted es alguien que maldice, que dice groserías, que miente, está revelando lo que hay en su corazón. Entonces necesita que la espada de doble filo penetre hasta su lengua y cambie su forma de hablar. Escuche lo que dice Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, ¿alguno de aquí Dios le dio la facultad de hablar? ¿Hay alguna persona muda aquí? No. No, gracias a Dios no. Y si lo hubiera, tocaría aprender el lenguaje de señas. Si alguno habla, ¿cómo debe hablar? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a las fuerzas que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cualquier palabra que salga de nuestra boca debe ser según las palabras ¿de quién? De Dios. Y ese es uno de los problemas que tenemos, que nos identificamos como creyentes, pero hablamos como paganos.
Y por una misma fuente, o sale lo dulce, o sale lo amargo, o sale lo limpio, o sale lo sucio, pero dice en Santiago que por una misma fuente no podrían, no deberían. Si con nuestras palabras exaltamos al Dios del cielo y maldecimos a los hombres creados a la imagen de Dios, a ver, eso no puede ser así. Y no quiero extenderme sobre el poder de la lengua que dice en Santiago, pero ¿cuán grande bosque enciende? ¿Un pequeño qué? Fuego. ¿Sí? Nuestras palabras podrían causar un incendio o pueden restaurar, sanar, bendecir, porque es la espada de doble filo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite o more en abundancia en vosotros. ¿Alguien sabe, me querría decir qué significa para usted abundancia? Abundancia, mucho, cantidad, que sobra, ¿sí? Que rebosa. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales con corazones agradecidos. Hermanos, debemos aprender a hablar según ¿qué? Las palabras de Dios. Debemos aprender a pensar según los pensamientos de Dios. Debemos aprender a actuar según las recomendaciones que Dios nos da. Debemos aprender a caminar, a correr, a pelear, a vivir, a comprar. Todo lo que hagamos debemos hacerlo. Vuélvase experto en las palabras de Dios. ¿Escuchó, hermano? Vuélvase experto, ¿sí? En las palabras de Dios. Es más que leerla todos los días, pero debe empezar por aprender a leerla. ¿Por dónde debe empezar? Aprender a leer. Porque nosotros venimos de una cultura que no nos enseñó a acercarnos a la Biblia. Al contrario, algunos antepasados les enseñaron a sus descendientes que mejor no leyera la Biblia porque podía ¿qué? Volverse loco. Imagínense eso, que tan falso. ¿De dónde sacarían? ¿Sí? Pero es Jesús dijo, Moisés les dio a ustedes pan durante 40 años y aún comiendo todo ese pan del cielo, ¿qué les pasó? Se murieron en el desierto. Ahora no es Moisés, ahora el Padre les ha dado a ustedes el pan que descendió del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Amén. Por eso dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda. Y nota que dice no de alguna, de toda palabra que sale de la boca. Usted y yo debemos caracterizarnos por ser gente que todos los días come maná del cielo. Se conecta a la palabra de Dios. La lee, la estudia, la interpreta, pero sobre todo la practica. ¿Sí? Aprenda a leer la Biblia, aprenda a interpretar la Biblia, aprenda a practicar la Biblia. Interpretar la Biblia no siempre es fácil, porque gran parte de su lenguaje es un lenguaje simbólico. El reino de los cielos se asemeja a una mujer que cogió 3 medidas y entonces hace comparaciones, usa un lenguaje simbólico. Y tenemos que entender qué significa ese lenguaje. Pero la iglesia, cualquier iglesia de sana doctrina, aparte de la predicación del domingo, tiene otros espacios donde quiere darle a usted las herramientas para que usted aprenda a interpretar. Hay algunos creyentes que asisten a la iglesia 40, 50 años y nunca han hecho un curso bíblico o un discipulado. ¿Cómo estarán interpretando la Biblia si no tienen las herramientas? ¿Sería su hijo un profesional sin ir a estudiar al colegio, a la escuela? Usted se podría dejar convencer a un muchacho, decir, no, yo voy a ser un profesional, pero no necesito de los profesores. Yo voy a aprender por mí mismo. ¿Qué le diría usted a un joven que piense de esa manera? Usted necesita a alguien que le instruya.
¿Dejaría en manos de su hijo su futuro? Que piense así. No, no, está bien. Cuando quiera entonces usted se vuelve profesional. Vaya entonces a la empresa. Aquí viene un ingeniero. ¿Y dónde? No, no, yo no estudié, pero yo soy ingeniero. ¿Le creerán? No creo. Usted necesita leer, usted necesita interpretar, usted necesita comer la escritura, usted necesita ser guiado y sobre todo practicarla. El pan nuestro. Jesús nos enseñó a pedir en la oración el pan nuestro de cada día. ¿Qué? ¿Y usted sabe qué está pidiendo con eso? Que usted pueda comer de la palabra. Ese es el pan que descendió del cielo. ¿Estamos, hermanos? Y eso es importante, es importante. Ahora, en capítulo 22 de Números, en el capítulo 22, volviendo a la figura de la espada desenvainada de doble filo, note esta narración del capítulo 22, es hasta curiosa, esta narración de un profeta que va a un cierto lugar en una burrita, en un asna. Cuando el asna vio al ángel del Señor, cuando el asna vio, ¿quién vio al ángel del Señor? El asna, no el profeta, el animalito. Dice que estaba en el camino, ¿sí? Allá adelante. ¿Cómo estaba este ángel? Con la espada desnuda en su mano. Es decir, ¿listo para qué? Para pelear. Ella supo, ella entendió que si se atrevía a pasar por donde estaba él, friquis morquis. Entonces ella fue inteligente, diga inteligente. ¿Y qué hizo? Dice, se apartó del trayecto y se metió por el campo. Se salió del camino y se metió ¿por dónde? Por el campo. ¿Quién se salió del trayecto? El animalito. ¿A quién llevaba? Al profeta Balaán. ¿Sí? Entonces, dice, mire, entonces azotó Balaán al asna. ¿Sabe qué significa azotarla? La golpeó para hacerla volver ¿al qué? Al camino. ¿Usted sabe cómo sigue la historia y todo eso? ¿Sí? Hasta que el asna se le quejó y le dijo, pero ¿por qué me pega? Le habla. Y el hombre trata de convencerla que ella es la rebelde. Y el ángel sale en defensa diciéndole que si no hubiera sido por ella, él ya estaría muerto. Porque la espada está ¿qué? Desenvainada. Desenvainada. No me voy a meter en el asunto del profeta, sino en el asunto de la figura de aquel personaje para evitarle. Esto es interesante. Lo que está tratando de hacer es evitarle para que siga por el camino equivocado. Y déjeme decirle esto que le voy a decir. Si hay algo que la Biblia quiere hacer en usted, escúchelo. Si hay algo que la Biblia quiere hacer en usted es corregir su mal camino. Véngase, por favor, rápido. No sé si me acabo de escuchar lo que yo dije. Si hay algo que el ángel quiera con la espada, con la palabra, es evitar que usted siga equivocado. Y si es necesario pararse enfrente y amenazarlo, mire, o se detiene o lo mato, para evitarle que usted vaya a donde no debe ir. Pero hay algunos, discúlpeme, pero hay algunos más bruticos que el asna y más tercos que la burra, que no se dan cuenta de qué Dios les está diciendo y azotan al que tiene por delante. Mire, hay gente con el nombre de cristiana maltratando a otros por lo que le está sucediendo, no dándose cuenta que Dios le está estorbando y lo está desprotegiendo.
Y pues como no entienden, pues tendrán que vérselas con Dios. Espero que usted no sea ese, hermano. Que usted no esté ni maltratando a otro porque Dios le está impidiendo hacer ciertas cosas porque, usted reconoce que eso no salió así, entonces voy a pensar, voy a escuchar porque Dios me ha impedido esto. Y después le dice, ay, gracias Señor por haberme sacado de eso. Pero a usted se asocia con la espada, con la palabra de Dios, usted va a seguir siendo terco, metiéndose por el camino en que no debe ir. ¿Aprendió esta lección? La espada. La espada debe trabajar en su vida, la espada debe cambiarlo, la espada debe restaurarlo. No ofrezca a alguien tercero algo que no esté pasando con usted. Pero cuando usted entiende lo que dice Hebreos, espada de doble filo, más cortante que cualquier otra, entonces quiere decir que lo primero es que usted sea transformado, bendecido, renovado, liberado, para que otro también pueda hacerlo. ¿Estamos, hermanos? ¿Está bien o no está bien? Eso tiene que pasar con su vida. Espada de doble filo. Póngase en pie, por favor.